Siéntense, por favor. Estoy contento de que estén a tiempo en el culto. Hemos estado fomentando una cultura de la puntualidad. Nosotros somos mexicanos, pero somos también hijos de Dios. Y el Señor dice que todo tiene su tiempo. Y a las 10:30 es el tiempo de empezar el servicio. Amén. Y agradezco a Dios también que sean siempre muy fieles a Dios. Terminando el servicio, quiero orar para que Dios bendiga sus vidas, en su salud, en armonía para su familia, en sus finanzas, porque es muy importante que tengamos siempre la bendición de Dios. Quiero pedirles también la oración por la obra del Señor, para que Dios siga bendiciendo a todas las demás iglesias. Estaba en Reynosa, les digo, y me gocé con los hermanos. También estuve viniendo de allá, me fui a Oaxaca a trabajar. Pusimos un techo para el primer templo en esa zona de Oaxaca. Y el hermano Jorge también les manda saludos. Él es el hermano Jorge, el pastor de esa misión. Y gracias al Señor construimos un templo no muy grande, tiene 8 por 18 de largo. Y tuvimos unos problemitas para llegar, pero eso le da sabor al viaje. Hubo muchos bloqueos, conocimos muchas veredas, nos metieron por los mangales, allí por el río. Nos cobraron los muchachos. Después atendimos a uno que nos mandó el Señor solamente para ayudarlo, porque estaba solito en el monte con su carro descompuesto, roto el sistema de agua y no tenía agua, no tenía batería. Ahí estuvimos con él como 2 horas. Y dice, pues yo los paso para el otro lado, yo conozco bien ahí en Jalapa del Marqués y los voy a llevar y los voy a pasar. Muy agradecido cuando estábamos ayudándolo. Nos dejó tirados, se fue. Pero les dije a los hermanos, déjalo, Dios nos mandó a ayudarlo, porque después cuando salimos ya habían abierto el paso. Dios sabe por qué. Pero de regreso recibimos mucha ayuda y pudimos llegar con bien. Sé que muchos estaban orando, y si no, por lo menos nuestras esposas estaban orando por nosotros. Pero Dios nos cuidó y le dio sabor al viaje todo eso. Tenemos que platicar. Dios bendiga a los hermanos en Oaxaca, Dios bendiga a los hermanos en Reynosa. Y yo no sé por qué fui a Reynosa, está muy lejos, mucho gasto, pero pues el Señor quiere y allá vamos. Hay poco tiempo para predicar lo que quiero predicar, pero creo que es suficiente. Quiero empezar explicándole un poco acerca del trasfondo de este pasaje que acabamos de leer. Jacobo dijo, esto es lo que se está cumpliendo. La palabra de Dios está cumpliendo lo que dijo el Señor a través de Amós. Si ustedes son curiosos, les gusta investigar la palabra del Señor, pueden ir a Amós capítulo 9, verso 11 y 12, y son exactamente las mismas palabras que están allí. Cuando Jacobo dice, esto es lo dicho por el profeta, está refiriéndose a Amós, donde Amós dice, será restaurado el tabernáculo de David. El tabernáculo de David será restaurado para gloria del Señor. Estas palabras de Jacobo salen a raíz de que, si ustedes recuerdan, el evangelio del Señor empezó en Jerusalén y después siguió a toda Judea y después siguió a toda Samaria y después se empezó a extender hasta lo último de la tierra. Cuando los primeros cristianos eran judíos, todos los judíos estaban felices. Aceptamos a Cristo, seguimos con nuestra religión judía y pues todo bien. El problema empezó a surgir cuando la iglesia empezó a tener un alcance fuera de Judea y llegó con samaritanos y llegó con gentiles. Gentiles son aquellos que no son judíos. Es la palabra que generaliza a todos los que no son judíos.
El evangelio siguió creciendo y ustedes recuerdan que Pablo fue a los gentiles, empezó a predicarle a los gentiles y la palabra del Señor empezó a ser aceptada y muchos gentiles, tanto griegos y todos los que estaban fuera, samaritanos, empezaron a aceptar a Jesús. El problema era que los que estaban predicando en Jerusalén a judíos se dieron cuenta que Pablo estaba predicando, pero no estaba obligando o condicionando a los gentiles a que practicaran los ritos de la ley. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es solamente que acepten a Cristo, decía Pablo, y que vivan una vida santa, apartada del mal. Y dicen los demás, no, porque y nosotros estamos siendo circuncidados al 8º día, nos apartamos de esto otro, no tocamos ningún animal inmundo y estas cosas, guardamos el sábado, hacemos esto, entonces también ellos tienen que hacerlo. Querían judaizarlos también, pero pues no eran judíos. Para homogenizar o estandarizar el evangelio, se convocó a la primera reunión ministerial. Se conoce como el Concilio de Jerusalén. Y se invitó a todos los predicadores que vinieran. Y ahí llegó Pablo, ahí llegó Pedro. Porque Pedro, cuando estaba con Pablo, le decía, está bien, Pablo, no los obligues. Pero cuando Pablo estaba comiendo con un gentil, Pedro se hacía como que, tengo otras cosas que hacer por acá. Él no quería juntarse y dice Pablo, Pedro, lo que estás haciendo no es correcto. Porque Pedro era un judío y muy celoso. Se hizo el concilio, se hizo la reunión y entonces después de mucha discusión intervino Jacobo, el anciano, el más grande, el que le habían dado más autoridad. Dice, bueno, ok, vamos a poner las reglas. Y él menciona que los gentiles iban también a adorar al Señor según lo profetizó Amós, y que el Señor iba a restaurar el tabernáculo de David y que los gentiles iban a adorar su nombre. Y les dice, bueno, vamos a ellos a aceptarlos, y yo juzgo que no se inquiete a ellos, que no se les haga judíos, que no se les haga que cumplan las reglas judías. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos, que no tengan ídolos, que se aparten de fornicación, que no anden haciendo cosas perversas sexualmente, y que no coman ahogado y que no coman sangre. Es lo único que vamos a condicionar, que se eviten de comer cosas ahogadas y no coman sangre. Así que si a usted le gusta la moronga, aquí dice que no debe comerlo. ¿Ah? Dice ahí, es sangre. La moronga es la tripa llena de sangre y hervidita, y dice ahí que evítenlo. Es lo que acordaron en el Concilio de Jerusalén. Bueno, esto es para que usted vea cómo están relacionados los gentiles con los judíos y cómo el Señor tiene interés de restaurar, oiga bien lo que voy a decir, restaurar el tabernáculo de David. La pregunta surge, ¿y qué es el tabernáculo de David? Ok, quiero explicarles mucho más atrás. Dios es espíritu y Él no habita en templos hechos de manos. ¿Estamos de acuerdo? Él es espíritu, es como el aire, no hay lugar que lo pueda contener. Tenemos unas persianas allá y seguro el aire caliente que estamos generando sube y sale por esas ventilas, y el aire frío está abajo, y así estamos, dicen los químicos, ¿verdad? Sube y circula. Bueno, Dios es espíritu. Originalmente Dios es espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Señor no tiene una imagen que usted puede ver. En la antigüedad, Él solo se presentó como el gran yo soy. Cuando Moisés le dijo, voy a ir a Egipto a decir que suelten a todos los hebreos, y me van a preguntar, ¿y quién te manda? Tú vas a decir, te manda el yo soy. Bueno, entonces fue y dice, me manda el gran yo soy,
que ustedes suelten a los hebreos, Él es Dios. Y no tenían un lugar donde adorarle. Le podían adorar donde quiera, se podían parar en el campo, pero el hombre siempre quiere un lugar donde adorar a Dios. Y entonces el Señor, para guiar a su pueblo y pudieran tener confianza en Él, habló con Moisés y le dijo: Moisés, vas a hacer un tabernáculo, una tienda, una carpa. La vas a hacer con varas. Te voy a decir de qué medida, te voy a decir de qué material las cortinas, te voy a decir de qué alto, te voy a decir de qué ancho, te voy a decir de qué largo. Y vas a poner una cortina en medio, y dentro de esa cortina vas a poner el arca. Vas a hacer un arca, un cajón, un cofre. Ese cofre, según las dimensiones, sería como el doble de este que está arriba, un poco más grande. A ese cofre le vas a poner unas argollas arriba, y vas a hacer unas varas, y esas varas las van a atravesar esas argollas, y 4 levitas van a levantarlo en su hombro de aquel lado y aquel lado para moverlo, y va a ir cubierta. Nadie va a poder verla, porque simbólicamente mi presencia va a estar en esa arca. Y por mucho tiempo esa era la forma de adorar. Hicieron el tabernáculo y siempre se movían, y la gente que estaba encargada, la tribu de Leví, se encargaba de todo el sacerdocio y de todo lo que tenía que ver con el arca y con el tabernáculo. El tabernáculo, ellos sabían, se movían y llegaba primero los levitas cargando el arca y todos los utensilios y todo el material para construir el tabernáculo. Llegaban, se plantaban en un lugar, sembraban las varas, el equipo que estaba especializado para eso levantaba las cortinas, y entonces los levitas que estaban consagrados ponían el arca en un lugar que se conoce como el lugar santísimo, ponían un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, y en este lugar ponían los utensilios, ponían la mesa de los panes, ponían el candelabro, ponían el altar y todas esas cosas que tenían. Ese era el tabernáculo de Moisés. Dios le dio las especificaciones, y todo eso usaron por muchos años. En su peregrinar en el desierto, en la conquista de las tierras de Canaán, el arca iba adelante. ¿Recuerdan ustedes cuando entraron a la tierra prometida? Dice que llevaban el arca y se pararon en medio del río Jordán, y el agua se separó, dejó de fluir, y entonces pasaron en seco. El río Jordán no es muy ancho, pero es muy turbulento, muy fuerte, y pasaron. El asunto está en que el tabernáculo cubría el arca, la presencia de Dios. Cuando entraron a las tierras de Canaán, el arca fue robada por los filisteos. Ellos dicen: esa arca es muy especial, y ellos ganan todas las batallas porque esa arca les da ese poder. Como ellos eran idólatras, dicen: vamos a robarlo. Y como el pueblo del Señor se empezó a apartar del Señor, empezaron a descuidar la presencia de Dios, entonces el Señor permitió que los filisteos se llevaran el arca, y se lo llevaron. Y los hebreos empezaron a llorar, a sufrir, pero pues vivieron sin el arca mucho tiempo. En el tiempo de Saúl pasó eso. En el tiempo de David, cuando David sube al trono, David era un hombre temeroso de Dios, y dice la Biblia que tenía un corazón igualito al del Señor. Entonces David dice: ¿por qué el arca del Señor está allá? Vamos a traerlo. Para el tiempo de David, el arca ya había sido quitado de la mano de los filisteos, pero había sido trasladado a otro lugar, porque David quería que el arca del Señor estuviera, pero ocurrió algo. Cuando trasladaron el arca, lo trajeron en una carreta, porque los filisteos se lo habían llevado, y los filisteos, cuando tuvieron el arca, en vez de tener victorias, lo que tuvieron fueron tumores y plagas, porque no permitió el Señor que fueran bendecidos. Entonces dijeron: no queremos esta arca, vayan, llévenla. Y prepararon una carreta nueva, y tirado por unos bueyes que no habían sido antes usados, y lo pusieron arriba. Pusieron unos ratones de oro en ofrenda para Dios, y pusieron unos tumores también, y lo llevaron otra vez a la tierra de David. Llévenselo, no queremos esa arca. Cuando llegó el arca, fue puesto en la casa de un hombre de los hebreos. Estuvo por más de 20 años ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegó el arca,
Uno de ellos vio que el arca se iba cayendo de la carreta y entonces puso su mano para detenerla, pero cuando la tocó, inmediatamente cayó fulminado por un rayo, murió instantáneamente. David tuvo temor y dijo: déjenla ya, vamos a dejarlo, y se quedó. Pero un día David dijo: no es posible, y rechecó todo, empezó a checar los mandamientos del Señor y encontró: ya sé por qué no hemos podido hacer nada con el arca, estamos haciendo las cosas mal. No debe ser cargado en carreta, debe ser cargado por levitas, por hombres de Dios. Así que manda a consagrar a los levitas y le dice: conságrense, pónganse en ayuno, pónganse en oración, límpiense de sus pecados, apártense de todo lo malo que están haciendo, conságrense al Señor, pidan a Dios misericordia, canten alabanzas a Dios. Y empezaron los levitas a establecer otra vez el sacerdocio. Y entonces vieron en los escritos: necesitamos las varas. Pusieron las varas, pusieron los hombres adecuados, y entonces el arca empezó a moverse. Dios empezó a permitir que pudieran trasladar el arca. Es allí cuando el arca llega a Jerusalén. Y recuerdan ustedes ese canto que dice que David danzaba, y David remolineaba, y David remolineaba y remolineaba. Y la esposa de David se llamaba Milca. Y esta mujer estaba viendo cuando David estaba danzando. Y David danzaba, pero era el rey de Israel, era el rey de Israel. Y su falda, su túnica se levantaba y se le miraban los tobillos, se le miraban sus piernas. No, hasta aquí, se le miraban sus tobillos. Y era ridículo ver al rey danzando. Y entonces le dice: estás mal, se ve mal, te ves vil, eres el rey. No me importa, estoy contento porque el arca del Señor está viniendo. Y si esto es vil, me haré más vil por causa de Jehová. Esto es convicción. Esto es lo que quiero que ustedes piensen cuando están cantando ese coro. Remolineaba David porque el arca estaba llegando. ¿Sabe qué es lo más importante? Que estaba siendo restaurado el sacerdocio y la verdadera adoración a Dios. Le estaban dando el lugar santo a lo que era santo. Estaban ellos teniendo cuidado de cuidar lo que es consagrado a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que está consagrado a Dios. Le digo a los músicos: guarden su vida, porque esto que están haciendo probablemente ahorita no los fulmine un rayo, pero trae consecuencias. Usted toca un instrumento que está consagrado para el Señor, ¿sí? No va a tocarme una canción con esa que está ahí. No, esto es para consagrarse a Dios. Puede ser muy simple, pero está consagrado a Dios. Ok. Entonces David lo lleva. ¿Pero dónde lo iba a poner David? David dijo: yo tengo una casa de cedro, tengo un palacio, y el arca del Señor está en una casa. No, voy a hacer algo. Y dice la Biblia que mandó a hacer un tabernáculo, no igual al tabernáculo de Moisés. Mandó a hacer un tabernáculo que se le conoce como el tabernáculo de David. Era una carpa, una tienda, 4 palos y una lona donde puso el arca del Señor. No le puso velo. Esto es algo curioso. Y los teólogos dicen: ¿cómo era posible que la gente no muriera y podía estar dentro de la tienda? Los levitas que se habían consagrado dijeron: pues ya trajimos el arca, estamos cansados de ayunar y de danzar, vamos a ir a descansar. ¿Y saben qué dijo David? No, que vaya un grupo y que otro grupo se quede aquí alabando a Dios día y noche, día y noche. Y cuando ellos se cansen, cámbiense, pero que siempre haya alguien alabando al Señor. Y pongan luz adentro también, que esto esté vivo, porque está la presencia del Señor. Y la gente entraba al tabernáculo de David, donde estaba el arca, danzaban alrededor del arca, alababan a Dios, y era algo precioso lo que pasaba. No había cortinas, no había sacrificios, no había todas esas cosas. Había presencia de Dios y había una relación personal del hombre con Dios. David se asomaba de su casa y miraba el tabernáculo de David y se veía la presencia de Dios.
Se oían las danzas, los cantos, las danzas, la bulla, la algaraza por la alegría que había de que el arca del pacto estaba en Jerusalén. Eso es precioso. Miren, ese es el tabernáculo de David. Ahora, David tiene un plan. Quiere construir un templo, porque veía que todos tienen templos, los pueblos. Entonces él hizo los planos y preparó todo. Pero recuerdan ustedes que David cometió un pecado muy grande: adulterio, asesinato, traición y todas esas cosas. Entonces el Señor le dijo: vas a juntar todo el material, pero no vas a poder hacerme el templo, porque los pecados traen consecuencias. Aunque usted sea un hombre muy consagrado y se arrepienta, lo que cometió de pecado va a traer consecuencias. Cuando una persona lo entiende, lo acepta y reconoce lo que hizo. Si un hombre cometió pecado o una mujer cometió pecado y nadie lo sabe Dios. Y si hay consecuencias, piense bien, porque a Dios nadie puede engañarlo. Nadie. No se trata de que usted se esconda de mí. Mire, yo no he hecho nada para usted, para que sea salvo. Lo ha hecho el Señor. Y si usted debe vivir una vida consagrada, debe ser una vida consagrada para Dios. Y debe ser agradable a Dios. Y debe ser íntegra delante de Dios, porque Él conoce todo lo que usted hace, inclusive todo lo que usted piensa. A una palabra no está en su boca y Él sabe lo que usted está pensando. Y David cometió la falta muy grave. Ese pecado tan grande que le trajo consecuencias. No pudo construir el templo para el Señor. Preparó todo el oro, preparó toda la plata, preparó toda la madera, preparó toda la tela, pero no pudo hacer el templo. Le dijo: un hijo tuyo lo hará. Y ustedes saben que el templo lo edificó Salomón, con unas medidas que Dios le dio y con una artesanía. Eso todo fue hecho, grabados a mano, con hombres que Dios escogió y les dio la habilidad para hacer trabajos manuales, trabajos en oro laminado, cortinas preciosas, pieles, todo estaba bien hecho. Vinieron de diferentes partes del mundo a contemplar el templo tan majestuoso que había hecho Salomón. De hecho, el templo de Salomón, en el reino de Salomón, es la cumbre de Israel. Lo mejor que pudo haber estado Israel en toda su historia era en el templo de Salomón, en el tiempo de Salomón. Un templo precioso. Pero esto es lo que me llama la atención. Cuando el Señor dice que va a restaurar, no dice que va a restaurar el tabernáculo de Moisés. No dice que va a restaurar el templo de Salomón. No, en el libro de los Hechos dice que Él va a restaurar el tabernáculo de David. ¿Por qué? ¿Por qué va a restaurar el tabernáculo de David? Para que usted entienda un poquito más, quiero contarles algo muy personal. Nosotros somos seres humanos. El ser humano guarda sentimientos. Una camisa casi de este color, un poco más azul marino. Y en ese tiempo yo era un joven, no usaba no me gustaba la playera abajo, la de algodón. Así que cuando yo hacía un esfuerzo, transpiraba y se mojaba mi camisa. Recuerdo el día cuando yo vine al altar y sentía mi corazón vibrar de emoción porque quería del Señor. Y el don que Dios le da a cada persona es diferente. Su espíritu llena en los corazones, y a algunos Dios les da profecía, Dios les da interpretación de lenguas, a otros les da lenguas. En ese tiempo a mí solamente me hizo gozarme ahí en el altar. No sé qué sentí, pero me hinqué como a eso de las 7 de la noche, y cuando me tocaron eran casi las 10:30, y parece que habían sido segundos que yo había estado y me toqué. Ya se van todos, ya acabó. Me acuerdo que ese día era una reunión de jóvenes que se llamaba, le pusimos de nombre Holocausto Juvenil. Vamos nosotros a ofrecernos a Dios. Y mi mente era: yo quiero ofrecerte mi vida, Señor, yo quiero ofrecerte mi vida. Y yo recuerdo que cuando me levanté de ahí, mi camisa estaba pegada de tanto sudor. Todo mi cuerpo estaba sudado. Hasta mis pantalones había escurrido el sudor.
porque yo estaba en la presencia de Dios. Y cuando recuerdo eso, porque yo estaba pensando en todo esto que iba a hablar, yo estoy como temblando. No es nervios, no tengo nervios delante de ustedes. Es algo que siente mi cuerpo y vibra, no sé por qué. Pero cuando recuerdo eso, yo siento gozo en mi vida. Recuerdo los cantos que yo cantaba, recuerdo las cosas que yo vivía, y en ese momento digo: Señor, ayúdame para que eso nunca se vaya. Ese sentimiento que yo tuve al principio siempre me haga estar cerca de ti, regresar a ti, nunca apartarme de ti. Somos seres humanos y estamos llenos de sentimientos. Aquí hay varias personas que yo conozco desde hace 30 años, 25 años, que conozco su vida cuando empezaron sirviendo a Cristo, llenas de un fervor, de su primer amor, que era algo tan fuerte que no podían ellos controlar. No importa si tenían que caminar 5 kilómetros, no importa si eran castigados para que no fueran a buscar al Señor. Era un gozo por buscar al Señor. Esa pasión del primer amor era algo que los llenaba y los mantenía fuertes y los hacía invencibles. ¿Sabe qué era eso? Una relación personal con Dios. Buscábamos a Dios más. El Señor ha estado hablando conmigo estos tiempos diciéndome: necesita buscarme más, necesita ayunar más, necesita orar más, porque yo quiero estar más contigo. Me gusta, pero quiero más de ti, quiero estar más contigo. Tú quieres más de mí, yo quiero más de ti también. Esa relación que tuvimos en el principio, yo quiero que esté más fuerte cada día, y que no sea solo en el principio, que sea constante. Somos personas con sentimientos. Recuerde usted por un momento el día en que usted aceptó al Señor con esa candidez y vino a los pies del Señor, y el Señor habló con usted y le dijo: usted: Señor, yo te amo, quiero servirte todos los días de mi vida. Usted no puede imaginarse cuántas personas he bautizado. He bautizado a muchas personas, y acostumbraba yo a preguntarle: ¿y cuánto tiempo quiere servir al Señor? Muchos me decían: todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. ¿Seguro? Sí, pero pasaban 2, 3 años y se alejaban del Señor. Muchos se han alejado, se han ido, porque fueron palabras nada más. Pero si ellos hubieran mantenido la pasión, ellos hubieran hasta este momento experimentado grandes cosas en el camino del Señor. Y conforme pasa el tiempo, aprendemos a depender de Él y vivimos más emociones con Él. El Señor tiene muchas cosas que mostrarnos, pero todavía quiero ponerles un ejemplo. ¿Tiene la foto por ahí que le pedí? Ojalá. Ok, miren ese carro. Ese es adentro, todo viejo. Dale la otra. Mire, es un carro viejo, es un modelo 82, es un Chevrolet 82. Mire sus llantas, todas apachadas, toda salpicadera rota, toda la pintura oxidada. Miren, está bajo techo. Ese carro, aunque usted no lo crea, es mi favorito. Sí, aunque usted no lo crea. Hay una Denali, modelo 2013-14 allá, que todavía tiene 20,000 o 15,000 kilómetros, que es mi camioneta también. No tengo interés en manejarla. Es un vehículo. Manejo un Toyota que me regalaron. Es muy buen carro. Yo no necesito sacar el otro. Ese carro es mi favorito. ¿Sabe por qué? Usted no puede imaginarse lo que yo viví. Ese primer carro que yo usé para salir a carretera. Ese primer carro con el que esquivé las primeras curvas. Ese primer carro con el que casi me maté cuando tenía un mes de experiencia. Llevaba al misionero Larry Myers y dimos vuelta en la carretera y nos fuimos de lado. Y quedamos así, mire, casi. El misionero me preguntó: ¿y qué tiempo tienes manejando? Como un mes. Voy a manejar yo, dice. Sí. Yo no tenía licencia. Yo solamente quería la experiencia. Me quedé tirado muchas veces porque las llantas se veían hasta el aire. Estaban tan lisas. El aceite que le ponía era aceite reciclado, no teníamos para ponerle. Muchas veces reparé su manguera. Ese carro, cuando subíamos a San Cristóbal, por la diferencia de presión, se atontaba. Entonces tenía yo que aflojarle ahí y le movía el distribuidor para acelerarle el tiempo. Todos esos trucos lo aprendí con ese carro.
Y si le llevo a dar un tour para que lo vea. Pero es mi favorito. Allí caminé con mi pastor muchas veces. Oré muchas veces ahí. Usted no puede imaginarse lo que yo viví ahí. Para nadie tiene sentido. Ni para mí. Cuando mis hijos lo vean van a querer tirarlo cuando sea más grande. Papá, tíralo. No. Es mi favorito. Y mi sueño es un día restaurarlo. No tiene papeles. No tiene papeles. No puedo sacarlo, me lo van a quitar. Pero es mi favorito. Tengo sentimientos con él. Voy terminando mi mensaje. Gracias por las fotos. Voy terminando mi mensaje. ¿Sabe qué pasa con el tabernáculo de David? Es la casa favorita de Dios. Es el lugar donde el ser humano entendió que no necesita un sacerdote, que puede estar directamente en la presencia de Dios, que tiene que construir algo donde exista una relación personal con Dios, donde haya alabanzas sinceras, donde haya danzas sinceras, donde la única cosa importante sea Dios. Solo Dios. Él odia las cortinas. En ese lugar no había cortinas separando el tabernáculo de la gente. No había cortinas. Es algo extraño, pero no había cortinas y no moría la gente, porque Dios no tiene interés de matar a nadie. Pero por causa del pecado, Él se vio obligado a poner una cortina en el templo. Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos, dejando libre acceso al lugar santísimo. Porque Dios odia las cortinas, odia las separaciones, odia las murmuraciones. Quiero decirte con esto, que si tú construyes una casa donde la presencia de Dios sea lo más importante, seguro Él la habitará. No estoy hablando de una casa física. ¿Sabes cuál es la casa favorita de Dios? Aquel corazón, aquella persona que es sincera, aquella persona que es amable con Él, aquella persona que le ama de todo corazón, aquella persona que no piensa en este, no, que solamente piensa en el Señor, en honrarlo, en guardar su palabra, en caminar en sus estatutos. Si tú construyes una casa, será la casa favorita de Dios, porque Él tendrá sentimientos. Por eso cuando estoy pensando en mi pasado, el día en que yo acepté al Señor, cuando Él y yo estábamos muy cerca, y ahora estamos cerca, pero Él quiere más cerca. Él no solamente quiere vivir cerca, Él quiere vivir siempre en mí. Él quiere caminar conmigo. Él quiere que yo sea siempre su compañero, que Él quiere ser mi compañero siempre. Si tú construyes una casa así, Él habitará, y será su casa favorita, porque estará llena de sentimientos para Él. Tal vez la gente no lo entienda, como la gente no entiende cómo puede ser favorito para mí ese carro. A Él no le importa tu condición, tu aspecto, tu lenguaje, tu altura, tu dinero. No creas. Perdóname, para mantener esto necesitamos tu dinero, pero tu dinero no lo necesita Dios. Dios es Dios, y no vas a impresionarlo absolutamente con nada. Él no vino porque tú lo impresionaste o porque yo lo impresioné. Él vino a dar su sangre por su gracia y por su amor. Y lo único que podemos hacer es ser agradecidos con Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Si tú construyes una casa de esa forma, Él la habitará. Y si queremos que siga aquí su presencia, tienen ustedes que ganarlo en el asunto de mantener su santidad, su integridad. No porque tengamos que pagar, no porque tengamos nosotros que chantajear a Dios. Señor, vamos a portarnos bien, pero tú vas a vivir aquí. No. Vive una vida intensamente en la relación con Él, y Él estará entre nosotros siempre. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice la Biblia. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Sí. Eso es algo que tú no puedes entender. Por eso, cuando Jacobo se paró y dijo: estamos discutiendo por lo que van a comer, por lo que van a hacer, por todo esto. Esto es lo que está profetizado por Amós. Él restaurará el tabernáculo de David, y los gentiles participarán de ello. Los gentiles participarán de ello. Mire, hay un movimiento que está restaurando el tabernáculo de David, dice.
Y vamos a quitar estos cantos, vamos a poner solamente cantos en hebreo, vamos a hablar solo de Yeshua, vamos a hacer esto. No se refiere a eso, porque eso es judaizar. El Señor no quiere que seamos judíos, el Señor quiere que seamos sus hijos. Yo amo a los judíos, oro por los judíos, pero los judíos son judíos y yo soy mexicano. Y yo amo a Cristo y Cristo me ama a mí. Y nunca debes olvidarte que los judíos tienen un lugar especial en el Señor. Y tienes que orar por ellos y bendecirlos a ellos. Pero el Señor quiere una relación contigo como la que tenía con David en el tabernáculo que él construyó. Póngase de pie, por favor. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas. Mire, a ver, ¿dónde está? Vamos a tocar algo para tocar un sentimiento de alabanza. Aricel, sube. Fernando, sube. No es nada personal, solamente que estos son viejitos. Por ahí está. ¿Dónde está Ronay? Ven para acá, sube. Porque él sabe el ritmo. Hay muchos cantos. Muchos cantos. Modernos, llenos de notas, pero el Señor le agrada el corazón. ¿Sí? No conocen este coro, y los que ya tienen sus añitos pueden disfrutarlo. Lo cantamos cuando éramos niños. Dice: como el arca de Noé sobre las aguas. ¿Cuántos lo saben? A ver, ¿cuántos lo saben? Ah, sí, hay varios viejitos. Como el arca de Noé sobre las aguas, se movía con el soplo de los vientos, porque en ella se encontraban muy contentos, al sentir de Dios la bendición. Hoy nosotros, como aquellos, demos gracias al autor de nuestra salvación, y con gozo un altar edifiquemos, un altar en cada corazón. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso es ver su amor, amigo. Ahora el arca es Jesucristo mi Salvador. Al arca de Noé sobre las aguas, se movía con el soplo de los vientos, porque en ella se encontraban muy contentos, al sentir de Dios la bendición. Hoy nosotros, como aquellos, demos gracias al autor de nuestra salvación, y con gozo un altar edifiquemos, un altar en cada corazón. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso, perfecto amor, amigo. Ahora el arca es Jesucristo mi Salvador. Amén. ¿Sabe qué? Cuando yo estaba arrodillándome
Ese día que les digo que quedé arrodillado como 3 horas, era este canto que estaban cantando. Y yo quería que mi corazón ardiera con el fuego del Señor. Y ese día el Espíritu Santo llenó mi vida. Ese día no sé si hablé nuevas lenguas o otras lenguas conocidas, pero yo estuve 3 horas y media en el altar. Y cuando canté esto, vino a mi corazón ese sentimiento. Y seguro el Señor está contento. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Cuál es el tiempo cuando tú sentiste algo muy especial del Señor? Ese tiempo necesitas alimentarlo. Pasa lo mismo con los matrimonios. Cuando ustedes se conocieron y empezaron a vivir una vida juntos, aquellos momentos preciosos tienen que revivirlos, si no su matrimonio va a extinguirse. Las cosas de este mundo, las necesidades, se lo van a llevar. Se va a hacer rutina y usted va a hacer las cosas por rutina. Pero en Cristo Jesús son hechas cada día. Las cosas son nuevas cada día. Son nuevas cada día. Yo quiero orar. Estamos terminando. Quiero orar para pedirle a Dios que usted prepare su casa. Y si usted la prepara, el Señor va a habitarla. Va a vivir en usted. Esa será su casa favorita. Oramos al Señor. Padre Celestial.